Sin embargo, debido a estos resultados contradictorios, este sistema de nervios periféricos y su ruta sigue siendo el eslabón más débil en la teoría del marcador somático, pero la teoría puede sobrevivir porque aun cuando este vínculo periférico no sea el correcto, todo el circuito sigue operando a través del tronco encefálico, ejerciendo influencia directa en las células del cuerpo. Bueno, dopamina, serotonina, acetilcolina, todas presentes y teniendo influencia en la toma de decisiones a alto nivel, sin bajar, por así decirlo, a la ruta o sistema periférico. Otra pregunta es si estos signos somáticos son realmente necesarios para la toma de decisiones o todo puede explicarse a través de un conocimiento consciente y la lógica. Debido a que uno de los postulados principales de la teoría del marcador somático es que las señales somáticas pueden guiar a las decisiones en forma encubierta, con cerco, es decir, esa decisión que se toma desde el corazón, desde las vísceras, digamos, sin necesariamente tener conciencia de ello. Uno de los postulados dice que solamente el conocimiento consciente no es suficiente para tomar decisiones que sean ventajosas. Y llevamos a cabo experimentos para demostrar este postulado. Teníamos las pacientes que jugaban y nosotros monitoreábamos la actividad fisiológica. Los resultados demostraron que los pacientes que comenzaron a demostrar toma de decisiones ventajosas en el momento en que todavía no se daban cuenta, no sabían qué era lo que estaba pasando, es decir, tomaban decisiones correctas aun cuando no estaban conscientes, no tenían conciencia de por qué estaban tomando esa decisión. Y lo que es mucho más sólido al respecto es que algunos pacientes con trastornos en el lóbulo frontal llevaban a conclusiones diciendo, bueno, estos son los buenos mazos, nos explicaban por qué eran las cartas correctas, y después nos decían, no, estas son las malas cartas, y nos daban las razones, y además, cuando después le decíamos, vuélvanlo a elegir, volvían a hacer la elección incorrecta, tomaban malas decisiones a pesar de tener un conocimiento correcto acerca de cuáles eran las cartas buenas y las cartas malas. Y estos estudios nos llevaron a la siguiente conclusión, que justamente todas esas respuestas que a los señales somáticas representan esos sesgos inconscientes que se relacionan con experiencias anteriores de premios y castigos. Ahora, sin esos sesgos, el conocimiento consciente de lo que es correcto y de lo que no es, se transforma en algo que está disponible, pero en sí mismo ese conocimiento consciente no era suficiente para asegurarse un comportamiento ventajoso. Entonces, los pacientes que tenían problemas en el lóbulo frontal estaban totalmente conscientes de lo que era correcto e incorrecto, pero no actuaban de acuerdo con esa percepción. Esos pacientes podían decir lo correcto, pero hacían lo incorrecto. Y esta noción fue criticada mucho en un informe de Maya y McLennan del 2005, sosteniendo que los marcadores somáticos no eran necesarios, de hecho, y los sujetos podían tener un conocimiento conceptual acerca de las elecciones de las cartas, mucho antes justamente de lo que nosotros podríamos pensar que lo lograrían. Y sostenían esto sobre la base de que utilizaban un método de investigación para evaluar el conocimiento. Cuando los pacientes de alguna manera jugaban, nosotros le hacíamos muchas preguntas para evaluar, para averiguar realmente si conocían o no conocían lo que estaban haciendo y sus contingencias. Desafortunadamente, cuando hicimos el diseño experimental, el método inquisitivo para poder extraer el conocimiento
era problemático en sí mismo. ¿Por qué? Porque llega el sujeto a construir un conocimiento sobre la tarea que está haciendo o que no estaría haciendo. Y este problema se reveló a través de un estudio posterior de Persaud y sus colaboradores, donde comparaban nuestro método de evaluar el conocimiento consciente comparado con aquel de Maya y Leanan. Nuestro método se basaba justamente en someter a los pacientes a prueba, hacerle preguntas muy inquisidoras acerca de si el paciente, por ejemplo, decía, díganos exactamente qué está pasando aquí en esta elección, ¿sabe cuáles cartas son las buenas, cuáles no lo son? Ese método de Persaud y sus colaboradores fue distinto. Quizás no iban tan en profundidad, y el punto es el siguiente: si uno utiliza este método sin hacer preguntas, se descubre que los pacientes, acá son normales, comienzan a hacer elecciones correctas, ven cómo funciona la curva, y en un momento en que todavía no tienen conciencia acerca de cuál es la carta buena y cuál es la carta mala. Y este es el método que utilizamos. Le preguntamos a los sujetos preguntas amplias, ya no tan inquisidoras, acerca de lo que está pasando. Queda demostrado que los sujetos comienzan a demostrar decisiones correctas en un momento donde todavía no conocen lo que es correcto o incorrecto, no conocen las contingencias de esa tarea. Si uno utiliza el método de McLennan, inquisitivo, se puede ver que ese conocimiento consciente acerca de lo que es bueno y de lo que no es ocurre en forma más temprana, porque el método lleva a los sujetos a saber cuál es la estrategia correcta y cuál es la incorrecta. Ahora bien, a pesar de haber pasado ya una década de ataques y críticas, la teoría del marcador somático sobrevive, y aquí tenemos pruebas. Acá tenemos 12 trabajos de investigación, los tomé del sitio de Science, Web of Science. Aquí tienen los que se publicaron en cada año, los estudios clave sobre esta teoría del marcador somático. Cada uno de estos trabajos desde el 1994, ven, lo pueden ver, varios en el 2000, varios en el 2005, en fin, 11 trabajos que se vieron más de 4.000 veces, con una curva de consultas que fue incrementando. En 2009, fíjense, todavía no terminó el año, quizás lleva a alcanzar el 2008, la cantidad de citas de la teoría sigue aumentando a pesar de todas las críticas que ha sufrido, y por ello digo que todavía sobrevive esta prueba del tiempo. ¿Se acuerda que sí, fue al final de la década del 80 que se propuso por primera vez los primeros experimentos que se hicieron, sí, formales en el 94, y luego vemos que todavía sigue viva actualmente después de tanto tiempo. Y además hay un florecimiento en la aplicación del marco teórico de la teoría de los marcadores somáticos en la toma de decisiones, tanto en el mundo de la clínica como en el mundo social. En el mundo de la clínica, las aplicaciones son mecanismos de toma de decisiones que se han utilizado para entender justamente cómo se tomaban las decisiones en ciertos trastornos, adicción a sustancias. Yo me dediqué muchísimo a tratar de entender estos mecanismos. Luego también el juego patológico, el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, obesidad, daño crónico, trastorno de déficit de atención, hiperactividad, de agresión, afectivos, y además la disminución en la capacidad de toma de decisiones en los adultos mayores. De alguna manera u otra se han utilizado todos estudios que utilizaban, por ejemplo, el IO Gambling Test, diferentes mecanismos
para tratar de entender por qué se deterioraba el mecanismo de toma de decisiones en determinados pacientes. Y en el mundo social, estos mecanismos o aplicaciones también se utilizaron para comprender cuál era la conducta moral, cuál era justamente el mecanismo neuronal, la fuerza de voluntad, además también el neuromarketing y la neuroeconomía, y también las conductas antisociales.